en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Y voy a tomar unos 30 segundos para dar la bienvenida a todos. Si hay visitas, esta es su casa, aquí está su familia, esta es casa de Dios y también una puerta que va al cielo si obedecemos al Señor. Todo el mes, hermanos, se ha estado hablando del plan de púlpito con el tema que tenemos que tener cuidado con lo recibido y que no nosotros caigamos en un error, o sea, en las consecuencias de los errores. Entonces, el único que nos puede ayudar es el Señor, ¿verdad que sí? Dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí está la respuesta, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ver, dígalo conmigo una vez más: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso siguiente dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23 dice: y entonces viene la respuesta a ellos del Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Podemos levantar la mano al cielo? Señor Jesús, una vez más estamos delante de su presencia, Señor. Su palabra, su santa y bendita palabra, Señor, se ha leído esta palabra que es perfecta, que no contiene ningún error. Esta palabra, Señor, que nos ayuda, que nos instruye, Señor, que nos hace redarguir. Padre, esta palabra, Señor, que cambia, que transforma corazones, que nos instruye, Señor, por el buen camino. Señor, que la tomemos, Señor, con un corazón, Señor, con gozo, con alegría, Señor, recibiendo esta palabra, Señor, y que no seamos oidores, sino hacedores de ella, Padre, para que un día, Señor, gocemos delante de tu presencia, Señor, y no caigamos en el error, Señor, sino que nos mantengamos firmes, Señor, en este camino, Señor, que nos lleva, Señor, un día a estar contigo, Padre eterno. Reciban la palabra, dice el Señor, en esta hora con gozo y con alegría, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos, denle palmas al Señor. Tome su lugar, dando gloria a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Yo creo que son millones y millones alrededor del mundo usando esta palabra, siempre. Gente, hermanos, que conforme a la Escritura, gente que conocía del Señor, estuvieron, sintieron al Señor, caminaron con el Señor, por lo que dice ahí que hicieron. Pero su final se ve por la respuesta que da el Señor, que no es muy agradable, ¿verdad? El Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca yo los conocí. Entonces, en este peregrinar, hermanos del Señor, es un camino, no voy a decir yo difícil, sino que es un camino de muchas luchas, de muchas pruebas, sabiendo nosotros que el Señor va con nosotros y que no estamos solos, que no vamos caminando solos, sino que Él va con nosotros. Su palabra dice que Él nos lleva de su mano, y nadie dice que aquel llamó lo arrebata de su mano. Mas yo quiero creer que aquí el que se hace a un lado es uno mismo, que va perdiendo la comunión con el Señor.
esa unidad con el Señor, estar atado al Señor, unido al Señor. Por eso el tema de esta noche, mi comunión con el Señor. Yo voy a preguntar unas 3, 4 veces, ¿cómo está la comunión con el Señor? ¿Cómo estamos ahorita nosotros con el Señor? Piense, para cuando se haga el llamado, entonces usted hable con el Señor al final. Pero piense cómo está su relación con el Señor. ¿Cómo está esa intimidad con el Señor? ¿Cómo está esa comunión? Comunión tiene el significado de una relación íntima entre el hombre y Dios. Oiga bien, una relación íntima entre el hombre y Dios, en la comunicación que se establece entre ambas partes. Que exista entre los dos un mismo sentir. El mismo sentir del Señor, pero también nosotros sentir el mismo sentir de Él. Y actuar en una relación íntima entre el cuerpo de Cristo para lograr un objetivo común. Dios le bendiga, hermano. Ese es el significado de comunión. Es una unidad entre Dios y el hombre, una comunicación continua entre ambas partes, con un mismo sentir. Una relación muy íntima entre el cuerpo de Cristo para lograr ese objetivo común. ¿Y cuál es el objetivo, hermanos? Yo diría es estar un día ya con el Señor. Ese es el objetivo final, hermano, estar un día ya con el Señor. Podemos ver a través de la palabra, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, Él si algo lo caracterizaba, era que Él era bien sincero, hermano, cuando Él decía las cosas. Él hablaba con autoridad a la gente. Y lo oían decir todo esto. No todo aquel que me diga Señor, Señor va a entrar, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Bien claro con lo que el Señor decía. Y muchos se incomodaban como Él hablaba, como les decía. Y unos versos atrás Él les declaraba lo que la gente era. Y les decía, cuidado con esta gente, porque por sus frutos te van a conocer. O hay fruto bueno o fruto malo. Pero el árbol bueno no puede dar fruto malo. Ni tampoco una fuente puede dar agua dulce o amarga. No, es agua dulce o es amarga. El Señor era bien claro con lo que les decía. Por tus frutos te van a conocer, hermano, hermana. Por mis frutos me van a conocer a mí. Alabado sea el Señor. Es mejor recibir la palabra, hermanos, y obedecerla, que terminar un día separado de Él para siempre. Y déjeme decirle que esa decisión, hermano, uno la toma aquí en la tierra. Uno es el que decide. Uno es el que decide estar un día con el Señor para siempre, unido a Él para siempre, en un lugar donde ya no habrá más llanto, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor. Así dice su palabra. O estaremos un día, hermanos, separados de Él, en un lugar muy triste, donde hay crujir de dientes, hay lloro, hay llanto por la eternidad. Uno decide a dónde quiere ir. Pero déjenme decirle algo en esta noche. La voluntad de Dios, conforme a la palabra, es esta: que Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere, esa es la realidad, sino que todos vengan un día al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Porque así amó Dios al mundo. De esa manera lo amó el Señor, que se entregó, dio su vida por uno. Entonces la decisión es del ser humano, dónde quiere estar un día. Dios en su amor y su misericordia vino a buscarnos, hermano. Esta es la realidad. A usted y a mí Él nos vino a buscar. No lo encontré yo, no. Él nos encontró a nosotros. Qué Dios tan bueno.
Nos halló, gloria a Dios. Y el anhelo del Señor, hermano, es tener una comunión con el hombre. Ese es el anhelo de Dios. Dios siente, mi amado hermano. Entonces el deseo de Él es tener una comunión con el hombre. Primero los Corintios 1:9 dice, porque fiel es Dios. Oiga esta palabra, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, que es ¿qué? Nuestro Señor. O sea, fiel es Dios el que nos llamó. Fiel es Dios también el que quiere terminar esa buena obra en nosotros, hermano. Él es fiel, pero yo tengo que permanecer pegado a Él. Yo tengo que permanecer en comunión con Él. Yo tengo que permanecer siendo obediente a Él. Esta es una realidad. Gracias a Dios que Él es fiel. Fiel. Siempre fiel, Él no cambia. Aunque usted y yo fuéramos infieles, hermano, Él permanece fiel, Él no puede cambiar. Él es así, Él es amor. Aleluya, gloria a Dios. Él vino a buscarnos, alabado sea su nombre. Desde el tiempo antiguo, Dios fue claro con su pueblo. En Deuteronomio capítulo 10, verso 12, Él establece algo firme y es también para nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor pide? Ahora pues, Israel, dice su palabra, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide el Señor de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que Él está pidiendo de nosotros? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que le temamos a Dios, hermano. Que andes en todos sus caminos. Y que los ames. Eso pide Dios, hermano. Que le amemos. Y luego dice que le sirvas a Jehová tu Dios. ¿Con qué dice? Con todo tu corazón tenemos que servirle a Dios, hermano. Con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Que le amemos. Que le sirvamos, hermano. Con un corazón alegre. Y con toda tu alma. Eso pide el Señor de nosotros. Alabado sea Dios. A eso nos llamó el Señor, hermanos, a comunión. A que le amemos como Él nos ama. Y que le sirvamos con todo el corazón. Él nos está llamando a la obediencia. Eso es, a la obediencia nos está llamando el Señor. En 1 de Samuel 15:22 encontramos esto. Que Samuel dijo: ¿se complacerá más Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, hermanos, oiga bien, el obedecer a Dios es mayor, hermano, que cualquier sacrificio que usted haga y que yo haga. Podemos hacer mucho sacrificio, podemos hacer muchas cosas, pero si somos desobedientes, eso no le agrada a Dios. Dios se agrada de aquellos que oyen y obedecen su palabra. Y les estoy hablando de un rey, hermano. Un rey que el Señor desechó, lo hizo a un lado. Y eso lo podemos aplicar a este tiempo también. El Señor puede desecharse, se puede hacer a un lado. ¿Qué no nos dijo la predicación el domingo? Que el Señor se apartó de Sansón, que lo dejó a un lado. Puede pasar, hermanos. Por eso el Señor nos pide que seamos obedientes, hermano. Mayor que cualquier sacrificio. Es la obediencia lo que Dios pide, que le obedezcamos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos?
¿Cuánto le pueden decir en esta noche: Señor, Señor, yo te voy a obedecer? Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo no quiero ser solamente ese oidor, sino hacedor de tu palabra. Este es el asunto, hermano, la obediencia. En esto se complace nuestro Dios, en que cada uno de nosotros seamos obedientes. Yo no sé si alguien recuerda lo que le dijo a Job cuando se presentó el acusador allá. ¿No has considerado a uno que es perfecto? A uno que es recto, a uno que es temeroso y a uno que es apartado del mal. Qué hermoso que el Señor piense eso de nosotros, hermano. Aleluya. Ahí hay uno que es perfecto. Ahí hay uno que es temeroso. Aleluya. Ahí hay uno, hermano, que se guarda, que se cuida. Alaba. Hermano, el Señor lo ve a uno. El Señor nos examina en todo el tiempo. Por eso el Señor dijo ahí en Mateo, donde leímos: hermano, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que haga su voluntad. Pensemos en esto, hermano. ¿Estaré yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaré yo agradando a Dios? Hermano, aquí no estamos para agradar al hombre. No. Estamos aquí para agradar a Dios, aquel que nos llamó con un llamado santo. Para eso el Señor nos llamó, hermano, para que usted le agrade y yo le agrade al Señor. Alabado sea su nombre. ¿Será correcto llamarle Señor, Señor? Sí, Él lo dijo en Juan 13:13. Vosotros me llamás Señor y Maestro y Señor, y decís bien, porque sí lo soy. Y Él era Maestro, Él es el Señor. Haces bien en llamarlo, está bien, hermano. Es lo más correcto llamarle Señor, pero debemos también que aceptar lo que esto demanda. Llamarle Señor, hermano, demanda algo. Él es el amo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Él. Somos de Él. Fuimos comprados por precio. En otras palabras, Él es el jefe, Él es el patrón. Él es. Ya no es lo que yo quiera, es lo que Él quiera. Es lo que Él pide en su palabra. Ya quitemos eso que yo creo así o yo pienso así. No. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso es. Llamarle Señor, pero debemos de aceptar lo que esto demanda. Demanda obediencia, sujeción. El señorío de Cristo demanda dedicación, hermano. Tenemos que tener una vida dedicada al Señor. El señorío de Cristo demanda una separación del mundo. Eso demanda, hermanos. No podemos tener un pie allá y otro pie aquí adentro, mi amado hermano o hermana. No. Aquel que ama al mundo y las cosas del mundo, dice su palabra, ese se va a constituir enemigo de Dios. ¿Somos o no somos? ¿Le sigo o no le sigo? Alabado sea Dios. El señorío de Cristo demanda un sacrificio personal. Tu tiempo, amado hermano. Pero últimamente, hermanos, si tengo tiempo, yo voy o lo hago. Si yo tengo, es que el tiempo no es tuyo ni es mío, es de Él. Para que tengamos comunión, hermano, Él tiene que ser primero y no lo que yo quiera. Ahí es donde va a estar una buena relación. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo al Señor en primer lugar. Y tiene que ser antes que mi familia, como se nos enseñaba. Antes que mis hijos, tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser Dios? Porque de ahí viene toda la bendición, hermano. Cuando yo obedezco a Dios, cuando yo sigo al Señor, entonces viene la bendición a mi casa, viene la bendición a mis hijos. Alabado sea Dios. El señorío de Cristo demanda trabajar en la obra. Tu iglesia, alcanzar al perdido.
Es lo que pide el Señor. ¿Por qué vino el Señor, hermanos? Él vino a buscarnos. Ahora es trabajo de nosotros hacer lo que Él hizo. Cristo la aplicó en la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37, y lo voy a resumir. Cuando aquel hombre cayó en manos de malos y lo golpearon. Usted, yo creo que ha leído ahí la historia. Pasa uno y le juega la vuelta, pasa el otro y hace lo mismo, pero pasa otro, hermano, y se mueve a misericordia. Entonces aquel hombre le preguntó al Señor, ¿quién fue el que hizo misericordia? O cuál es el ¿cómo se dice? El prójimo. Entonces contesta, pues aquel que hizo misericordia. Y el Señor le dice, pues ve tú y haz lo mismo. Así de sencillo, hermano. El Señor aplicó esto en esta parábola. Y también será aplicada al terminar el destino del hombre un día, hermano. Esto va a tener mucho que ver. Porque en Mateo 25, 34, el Señor les dijo a aquellos: entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque dice ahí que yo tuve hambre y me diste de comer. Yo tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me y visitaste en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto es el evangelio, hermanos. Esto es. Ese es el servicio al Señor. A eso vino el Señor. Y es lo que el Señor le va a pedir a la iglesia. Luego el verso 41 al 46 dice, lo voy a hacer un resumen: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste, aquellos que no lo hicieron, a ninguno de estos tampoco a mí me lo hiciste, y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Será malo el Señor, hermano? Dios no es malo. Dios es justo. Él va a hacer justicia. Vale la pena obedecer al Señor. Vale la pena sacrificarnos. Habrán consecuencias desastrosas, hermano, por lo que decidamos hacer. Alaba a Dios. Santiago 1, 19 al 22 dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Viene el consejo: por lo cual, desechando toda inmundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid la palabra, hermano, con mansedumbre. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego agrega y dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuánta palabra se ha predicado, hermanos? ¿Cuánto culto? Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero si no, hazlo. Empecémoslo a hacer. Por eso estas enseñanzas, hermano, los tiempos se están acercando. El Señor viene pronto.
Dios nos sigue hablando una y otra vez. Una y otra vez. Y Él nos dice en esta noche: recibe esta palabra. Obedécela, haz la obra, úsala. Dios espera de nosotros siempre que seamos obedientes a la palabra. Porque un día todo lo que el hombre sembrare, hermano, oiga bien, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar un día. Así lo dice el Señor. Oye bien, todo lo que uno siembra aquí, eso se va a cosechar un día. Es una verdad. Gálatas 6 del 7 al 9 lo dice: no os engañéis. Dios, hermano, no puede ser burlado. No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar un día. Porque el que siembra para su carne, o sea, para el pecado, para lo malo, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos pues, dice el Señor. Oiga lo que nos dice el Señor en esta noche: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, esta gente de la cual leímos al principio estaban en el camino. Dios los usó. Dios les dio dones. Eran dones los que esta gente tenía. Sacaron espíritus inmundos, sanaron toda enfermedad. Pero al final de los tiempos el Señor les dijo: yo no los conozco. Apartados de mí. El Señor aquí habló al futuro, hermano, lo que estaba. Él vio todo esto. Él vio esta gente. Alabado sea Dios. Porque a eso nos llamó el Señor, a santificación. Esta es la vida que le agrada al Señor. Primera a los Tesalonicenses 4 del 7 al 8 dice: pues no nos llamó Dios a la inmundicia. No nos llamó Dios a eso, mi hermano, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. A eso nos llamó el Señor, hermano, a santificación. A que seamos santos, apartados del mal, hermano, y siguiendo el bien. A todos nos llamó el Señor a santificación. Alabado sea mi Dios. Fiel es Dios que nos escogió y nos llamó a tener esa comunión con Él. Por eso Él dijo en su palabra: sed santos, dijo el Señor. Así dijo Él: sed santos, dijo, porque yo soy santo. Así lo dice su palabra. Ahora, como hijos obedientes, diga: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. No, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es lo que pide el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos, dice el Señor, en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. ¿Cómo tenemos que caminar, hermanos? Apartados del mal y sirviéndole al Señor. Así quiere el Señor que nos conduzcamos todo el tiempo. Y esta es la comunión íntima de Jehová, hermano. Él quiere tener esa comunión íntima con nosotros. Que nosotros le temamos al Señor. Que seamos obedientes a su palabra. Que nos esforcemos por agradarle a Él. A esos, hermanos, hace conocer el Señor su palabra, sus promesas, su pacto.
Yo quisiera tener más esa relación con el Señor, esa comunión más con el Señor, porque a ellos, hermanos, le hace conocer el Señor todas las cosas, sus pactos. Así dice su palabra. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. Ve, hermano, ¿dónde está la comunión? Cuando hay temor en tu vida, hermano. Temor de no ofender al Señor. Ese temor de agradarlo siempre al Señor. De servir al Señor, como dijimos al principio. Con amor. Sirviéndole con alegría. Así dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El lenguaje actual dice, y que no es necesario que lo ponga, dice: tú, mi Dios, te haces amigo. Oye, hermano, que la comunión me conviene. Nos conviene la comunión con el Señor. Estar de acuerdo con lo que el Señor dice. Eso me hace a Él ser con Él amigo. Dice: tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y les das a conocer tus pactos. Qué tremendo, hermano, que el Señor, hermano, siempre nos esté dando a conocer, hermano, aleluya. Que siempre tengamos esa relación íntima con el Señor, esa comunión con el Señor. ¿Sabe por qué hay palabra aquí todo el tiempo? ¿Sabe por qué aquí siempre hay plan del púlpito? Porque hay comunión con el Señor. Hay alguien que tiene comunión con el Señor y le dice: pon esto, quita esto, di aquello. Estamos bendecidos, hermano. Hay palabra, no porque yo la estoy diciendo, hay palabra en esta casa. Pero qué triste donde no hay palabra, donde no sientas nada, hermano. Pero qué bonito cuando entras y está el canto y empiezas a sentir la paz. ¿Por qué, hermano? Porque hay comunión con el Señor. Pregunto, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Qué tan cerca estamos de Él, hermanos? ¿Qué tan cerca estamos del Señor en este momento? Esas son las palabras que el Señor me ponía en las noches. ¿Qué tan cerca está mi pueblo de mí? ¿O qué tan lejos están de mí? Pensemos por un momento. Dios nos conoce muy bien, hermanos. Y solo hay algo que nos puede separar de Él, y no hay otra cosa, y es el pecado. El pecado, hermano, nos separa del Señor, en la comunión con el Señor. Eso es lo que sucede. Es lo que nos aparta de Él. Es lo que nos separa de tener una comunión con Él. Por eso el ser humano se mantiene en un estado de conformismo, usando cosas: voy a ir a ver qué sucede, o ahí la vamos pasando, todo está bien, no pasa nada. O como cuando nos saludan: ¿cómo estamos? O estamos bien bendecidos, hermano. Es fácil decir esas palabras a veces, pero ¿será la realidad? Yo no te conozco, pero el Señor conoce. Él conoce todas las cosas. Y no nos damos cuenta, hermano, en el peligro que estamos. Y hoy el Señor una vez más quiere tratar con su pueblo, recordándole en esta noche que tienen que venir a Él y pedirle una vez más, hermanos, que nos examine. Porque no hay otra cosa que puede separarnos de la comunión con Dios, sino es más, hermano, muchos le llaman falta, muchos se le llama error, pero al pecado se le tiene que decir pecado. Es lo que es. El mismo salmista, hermano, aquel que tenía el corazón como conforme al Señor, venía delante de Él siempre y se postraba
Y le decía: Señor, es necesario que tú me examines. Y a veces nos falta decir eso, hermano. Yo no sé usted a mí, pero a mí a veces yo vengo y le tengo que decir al Señor: examíname. Y a veces no queremos por la condición que tenemos. No tenemos el deseo de pasar enfrente. O a veces voy a pasar porque me están llamando. No, hermano, así no trabaja eso. El salmista le decía: examíname, oh Dios. Entra, le estaba diciendo, lo más profundo de mi corazón, porque allí es donde está todo, hermano. Examíname. Salmo 139, 23, 24. Y dice: y conoce. ¿Quién es el que conoce el corazón, hermanos? Él es el que conoce el corazón, nadie más. Él es el único que puede entrar ahí en el corazón del ser humano. Y luego le decía: y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Ese es el clamor que nosotros debemos de decir siempre aquí en el altar: Señor, es necesario que tú me examines, Señor. Yo quiero tener esa comunión contigo. Yo quiero que me pruebes, Señor, y hazme saber. ¿Sabe que el Señor me decía que eso es lo que le falta al Hijo de Dios? Porque a veces estamos presos. Ya no está esa relación, ya no está esa comunión. Pero no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que vengamos a Él. Porque el acusador ahí lo tenemos todo el tiempo. Pero Él quiere quitar la culpa cuando venimos a Él. Alabado sea el Señor. ¿Cómo y cuándo podemos confesar nuestras faltas o pecados? Lo más pronto, hermano, o inmediatamente. No lo vayamos acumulando. Alabado sea el Señor. No dejarlo hasta el final de la noche, o esperar el fin de semana, o ignorarlos más bien, o encubrirlos. Eso no ayudará para nada, hermano, para la comunión con Dios. La palabra confesar en la Biblia está en tiempo presente, demanda una acción inmediata. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, oiga, él no va a prosperar, no va a pasar nada. Mas el que los confiesa y se aparta, ese va a alcanzar misericordia. O yo no sé cuántos aquí, hermano, quieren alcanzar siempre esa misericordia esa misericordia del Señor. Pero tenemos que venir a Él, hermanos. Alabado sea Dios. Ejemplo: cuando a usted le entra algo en el ojo, alguna basura, alguna estilla o un pedacito de metal o algo, ¿en qué momento se lo quita? ¿O espera la noche? ¿O espera el día de mañana? ¿O espera el fin de semana para quitarse eso que le está molestando? ¿Verdad que no? Así tiene que ser, hermano, cuando faltamos delante del Señor. Hermano, tiene que ser Señor, yo te fallé, pero sé que también eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, que me puedes quitar, Señor, esa culpa, me puedes limpiar, me puedes ayudar. No tenemos que esperar, hermano, tiene que ser rápido, porque si no se va perdiendo la comunión. Y ahí está aquello escondido, pero no delante de Dios, no delante de la esposa, no delante de los hijos. Alabado sea Dios. En Primera de Juan 1:7 dice, ya estoy concluyendo, mis hermanos. En Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, así dice. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos que, hermanos,
comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos limpia de qué? De todo pecado, hermano. Alabado sea el Señor, de todo pecado. Alabe a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Vea eso, hermano, tenemos la comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es una gran afirmación, hermano. Solo la sangre de Jesús nos puede limpiar de todo pecado. Solo esa preciosa sangre. En los siguientes versos, hermanos, de la carta de Juan, la Biblia menciona la palabra 3 veces en el verso 6, verso 8 y verso 10. Si decimos, dice el verso 6, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hermano, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se da cuenta? Si decimos nosotros que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, haciendo lo que a Dios no le agrada, en pocas palabras, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Verso 8. Si decimos una vez más que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe que todos pecamos, hermanos? La Biblia dice que no hay ni siquiera uno que no haga el mal y que nunca peque. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche es que no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que accionar. Porque es una lucha constante todo el tiempo. Quizás no de palabra, pero con pensamiento. O si no, con el ojo. Pero para eso está el Señor, hermano, para ayudarnos. Para eso está el Señor, para levantarnos. Pero el Señor pide en esta noche: no te quedes ahí, ven a mí. Oiga bien, el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra, ¿qué dice? No está en nosotros. Está hablando de personas que niegan alguna manera, niegan su pecado. Ahora, cuando un hijo de Dios mancha su corazón con el pecado, muchas veces comienza a mentir a las demás personas. Puede ser una hermana, un hermano, un joven, una jovencita. Alabado sea Dios. Aunque hayas nacido de nuevo, se miente fácilmente. Y ahí empieza la evolución de la mentira. Y no creemos, y a veces nos creemos que todo está bien, hermanos. Nos llegamos a creer que todo está bien, cuando en realidad no es así a veces. Pero me encanta el verso 9. Es lo que dice el Señor que hagamos. Si confesamos nuestros pecados, nuestra falta, lo que sea, hermano. Como vuelvo a decir, yo no le conozco, pero Dios te conoce. Y muy bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que el Señor quiere hacer para que exista esa comunión. Y Él está aquí en esta noche. Ponte de pie, hermano, hermana. Oiga lo que dice su palabra. Oiga el consejo de Juan. Y ahora, hijitos, así le hablaba Juan en sus cartas al pueblo.
Oiga el consejo, Juan 2:28. Y así nos habla el Señor en esta hora. Dice, permaneced en Él, dice Juan. ¿En quién? En el Señor, hermanos. ¿Por qué tenemos que permanecer en Él? Aquí está la respuesta. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Como aquella gente. Qué triste que un día nos diga el Señor, ¿sabes qué? Yo no te conozco. Miré mucha maldad en ti. Eso le dijo a estas personas con dones espirituales, pero en algún momento de su carrera perdieron la comunión con el Señor. Un día estaremos delante de Él. Un día Él nos llamará a su presencia. Un día, hermano, estaremos delante de Él. Y con este texto yo termino. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, o sea, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hermano, esto es bien serio. Es bien serio. Yo creo que vale la pena servirle al Señor. Yo creo que vale la pena separarnos del mal. Yo creo que vale la pena agradarlo a Él, para que un día no salgamos avergonzados, hermanos. Para que en aquel día te diga, ¿sabes qué? Hijo, pasa tu bendición, pasa tu gozo. Pero el mundo, hermano, está ganando terreno. Aún hasta los escogidos van a ser engañados. Yo sé que hay almas nuevas y todo, afírmate en el Señor, cada día afírmate en Él. Y los que ya estamos, hermano, apartémonos del mal, hagamos el bien. Si quieres pasar, vamos a orar unos momentos y dar el lugar.